Corazón puesto a las 9:15 de la noche, todo el corazón puesto en el primer camino de ida hacia el campeonato de América. Por eso, estamos en compás de espera con poquito. No esperamos otra cosa que decir. Bueno, ¿qué vamos a trabajar y hablar durante esta parte de la tarde? Algo que hoy cada vez, hace unos años atrás, se está utilizando mucho más. Es prácticamente en el mundo no se están reemplazando las coronas que están, pero las que se están haciendo se están realizando principalmente con muchos sistemas cerámicos. La evolución de la odontología restauradora apunta a que la solución sea hecha o el diseño hecho por una computadora y la fabricación sea hecha por una máquina. Quizás uno puede pensar que esto reemplazará, quizás sí, quizás no, pero por el momento podrá pensarse que se reemplazarán los técnicos laboratorios, y en algún punto los técnicos laboratorios seguirán trabajando, y los sistemas que ya venimos CAD/CAM o de diseño asistido por computadora y la fabricación hecha por la computadora requieran que el odontólogo tenga conocimientos de laboratorio o de manejo de la cerámica, porque quizás la máquina te hace una parte del trabajo y en algún punto el odontólogo va a tener que darle detalles que le den realce el valor de esa restauración. Pero el punto es que siempre preguntamos, ¿qué hacen ustedes? Si ustedes hacen o realizan o colocan coronas de cerámica total, cerámica pura. No las colocan porque no lo saben, no las colocan porque son caras, no las colocan porque el paciente no las pide o no se las ofrecen, o por qué no las ofrecen. No. ¿Por qué? Porque no saben cómo preparar la pieza dentaria, no saben cuáles son los requerimientos mecánicos, no saben cuál indicar, cuál es la que ustedes encajan. No tengo paciente, te dicen. ¿Cómo? Chicos, participen, porque se acuerdan que nos conocemos todos, ¿sí? Metalocerámica. Trabaja más con metalocerámica, pero ¿por qué trabaja con metalocerámica? Porque la obra social, ¿qué? Porque lo que más conoces, si es que se cree que se conoce. Porque muchas veces nosotros nos damos cuenta que se hace porque le indicaron, pero cuando le aplicamos ciertos parámetros no se hace lo que se tiene que hacer. Entonces el objetivo es introducirnos un poco en lo que sería las restauraciones de cerámica total, entender cuáles son los principales materiales, cuáles son los sistemas en los cuales nosotros podemos llegar a realizar ese tipo de restauraciones, cuáles son los requerimientos mecánicos, las generalidades de cada sistema, así va a ir siendo escrito, cuál es la forma como se tiene que preparar la pieza dentaria, cuál es la forma de cementar, ¿sí? Cuáles son los mecanismos que nosotros, o las indicaciones para el cementado. Entonces son varias cosas en las cuales vamos a describir, va a ser bastante aburrido, tedioso, porque son muchos sistemas y entonces puede llegar a la confusión. Desde este momento uno de lo que tiene que decirles es que cada sistema trata, o cada empresa trata de venderse a los técnicos como en su totalidad. O sea, dice, yo te puedo dar estos productos y quiero que me uses para poder utilizarla en la mayor cantidad de pacientes. ¿Entienden? Entonces ustedes, si yo les hablo de Vita va a fabricarla de diferentes formas o materiales para que la corona se pueda hacer de diferentes materiales. Ahora, ustedes no tienen que pensar, bueno, esta corona la voy a hacer con Vita, tendré que preguntarle a mi laboratorio, ¿con qué cerámica trabajas? ¿Con qué sistema trabajas? Y en base a eso yo me acomodaré con la técnica. O si yo quiero trabajar con un sistema, buscaré qué laboratorio trabaja con ese sistema, llámese por ejemplo IMAX, y entonces haré las preparaciones de acuerdo a lo que me pide IMAX. ¿Se entiende? No es que al momento de yo trabajar con un paciente, diga, bueno, esta corona la tengo que voy a buscar. A ver, no, la pienso hacer con IMAX. Cuando llego al momento de tomar las impresiones, le mando al laboratorio y me trabaja con otro sistema. ¿Entiendes lo que digo? Vamos a caminar un poquitito. Nosotros para didácticamente dividir y hablar de las restauraciones totales, ¿sí? Vamos a dividir a la corona
en dos partes. Lo que sería la estructura base o el casquete, ¿sí? Y lo que sería la ultraestructura o material de recubrimiento, más que de blindaje, material de recubrimiento. Las estructuras bases de una corona, que puede ser metal, ¿sí? Cuya base es de metal, puede ser recubierta por cerámica o compósito. La otra estructura base en la cual podemos trabajar es una estructura de base de cerámica, a la cual se la puede recubrir con un bizcocho, con material de recubrimiento de cerámica, ¿sí? Y por último también la estructura puede ser de un compósito reforzado con fibra de vidrio. Y esa estructura deberá ser recubierta por un compósito. Ya veremos que quizás la única que recibe los dos materiales es esta. Esta recibe estos dos, esta solamente cerámica y esta solamente compósito. La cerámica que utilizará el recubrimiento usualmente es una cerámica feldespática, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿para qué necesitamos conocer estos materiales bases o cómo va a ser toda la corona? Y se va a basar el diagnóstico en nuestro análisis estético-funcional, en el cual nosotros, para hacer una restauración total, ¿sí? Vemos al paciente, evaluamos al paciente y, por ejemplo, le pedimos que sonría, y cuando estamos haciendo la evaluación de la sonrisa, ¿qué observamos? De frente y de perfil, ¿cuál es la amplitud de la sonrisa? Y nos determinará en algún punto cuánto es la cantidad de dientes que se ven. Y quizás un molar se vea mucho, y quizás a ese molar, si teníamos pensado hacer una restauración total, quizás con un bisel periférico, se va a ver. ¿Entienden? Entonces nuestro diagnóstico va a pasar también por todas estas cosas, por la parte funcional. ¿Dónde va a estar ubicada la corona? ¿Qué función va a cumplir? Si va a cumplir la función de un retenedor, de una prótesis parcial removible, va a ser pilar de un puente, va a ser una corona única. Entonces lo que vamos a estar trabajando durante la tarde es todo esto de las estructuras bases de cerámica, que en algún punto se mezcla hoy en día con lo que se denomina las coronas monolíticas. Si ustedes han escuchado una corona monolítica, es el material, en este caso que se utiliza un disilicato de litio, que se lo inyecta, ¿sí? Y se le da la forma total de la corona. O sea, es un solo material el que está formando esa corona, se le dice monolítico, ¿sí? Después ampliaremos esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos con esto? Hablando de MacLean y Hughes, ¿sí? En el cual, fíjense, en el año, te llevé 15 millones de veces acá, pero no importa. En el año 65 empezaron a trabajar y presentan un artículo en el British Dental Journal acerca de sus trabajos sobre óxido de aluminio o las coronas de alúmina, con procedimientos determinados hacían. Es el punto de partida en el cual se empiezan a desarrollar, ya se venían trabajando con las coronas, con la cerámica feldespática, pero se lo toma como el punto de partida el padre de las coronas de cerámica, a MacLean, que falleció en el año 2009, ¿sí? Y se lo considera principalmente el padre de las coronas de cerámica. Entonces, ¿cómo clasificamos nosotros a las restauraciones o las coronas de cerámica? Las podemos clasificar de acuerdo a la temperatura, ¿sí? De sintetización, de acuerdo a su composición química y de acuerdo al método de elaboración. Primero, para entender qué es sintetización, porque es una palabra que algo tiene que decir, una temperatura de algo. La sintetización es un procedimiento en el cual un polvo se junta con un líquido, se le da una forma y se lo cocina. Y una vez que se lo cocinó, sale con la forma hecha, endurecido, con la forma en la cual se hizo. Esto puede ser un jarrón, puede ser una estatua de porcelana o puede ser un simple diente. Es una técnica que se usa en la industria cerámica, no es patrimonio de la odontología. ¿Entienden? La técnica de la cera perdida no viene de la odontología, viene de la joyería. Ustedes pueden ver una escultura hecha de bronce y eso se hizo bajo la técnica de la cera perdida. Pero claro, se tiene que usar un horno que está en el subsuelo. Para poder cargarlo, los tipos tienen que usar una fuente así de fundición para tirar todo ese bronce. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué es la sintetización? Es un procedimiento por el cual un polvo se aglutina con un líquido, se lo modela, se lo cocina y ahí sale. ¿Entienden? Porque esto va a ser una de las principales técnicas de elaboración de uno de los sistemas, ¿sí? Entonces, ¿cómo clasificamos de acuerdo a la temperatura? Pueden ser de alta fusión,
de media fusión, baja fusión y muy baja fusión. Cuando vemos esto, nosotros tenemos que entender que las cerámicas hoy en día se manejan con estos dos. Hoy en día se trabajan con cerámicas de baja temperatura de fusión o muy baja temperatura de fusión. Están bordeando los 800 grados, ¿sí? Por el otro lado también tenemos que ver cuál es la composición de las cerámicas. Entonces, nosotros podemos encontrar cerámicas feldespáticas. La cerámica feldespática es la que se utiliza en odontología. La mayoría de las cerámicas tienen 3 componentes básicos y también tienen otras sustancias, pero los 3 componentes básicos son el feldespato, es vidrio, el cuarzo y el caolín, una cerámica, el cuarzo y el caolín. El caolín es el que le permite mantener la forma y es una arcilla. Como siempre cuento, el caolín viene del chino, ¿sí? Caolín, que es Monte Alto, es el lugar donde estaba el yacimiento de esa arcilla en la cual cuando veían los europeos y fueron a China y les pidieron, por favor, ¿nos podés dar la fórmula? Y se las dieron, ¿sí? Se las dieron antes que ellos la perdieran, ¿sí? Las encontraron antes que ellos la perdieran. Entonces se traen la fórmula y ellos veían que era caolín. Y los chinos decían, caolín, era el Monte Alto. El cuarzo, bueno, ya está dicho, y el feldespato. Como nosotros trabajamos con cerámicas feldespáticas, es que nuestras cerámicas tienen alto contenido de feldespato. Si yo estuviese trabajando en la industria de los jarrones, tendría más caolín, porque es más arcilla, serían caolinescas. Y si trabajara en otra industria, serían cuarcescas. Ahora, tenemos la otra, las vitrocerámicas. Esto es que tiene una parte de vidrio y una parte con un relleno de cerámico. Si yo digo que tiene una matriz vítrea, quiere decir que en una pileta de natación tenemos agua, y esa es la matriz. Y nosotros no la teníamos todos juntos adentro de la pileta, es el relleno. ¿Entienden? Entonces era un relleno humano. Ahora, si yo digo que la matriz es vidrio y el relleno son partículas de cerámica, es una vitrocerámica. Por el otro lado tenemos aquellas cerámicas que tienen base alúmina. Pueden ser totalmente de alúmina o pueden tener una base de alúmina que está mezclada con otro material. Y por último, las que tienen base de circonia, no circonio. Piensen que el circonio